Luego vamos a tener los aceites hortícolas, vamos a encontrar diferentes marcas. Aquí tenemos algunos de ellos, no estamos endosando, ¿verdad?, una particular. Y esos aceites hortícolas también los podemos utilizar para el control de esas plagas. Es posible y podemos utilizar remedios caseros con aceites que son comestibles, o sea, aceites que nosotros tenemos disponibles en nuestras alacenas. Han sido utilizados por mucho tiempo y su modo de acción realmente no se conoce bien. Se piensa que también tiene ese componente de lavar parte de esa cubierta. En otro caso, ese aceite, los insectos tienen una serie de poros muy pequeños por donde llevan a cabo ese intercambio de gases. Y entonces ese aceite se acomoda, se localiza en esas estructuras, los tapa y básicamente no hay intercambio de aire con el insecto. Así que son eficientes para controlar ácaros, esos otros insectos de cuerpo blando. Son más costosos por la mayor frecuencia de que tenemos que estar utilizando y aplicándolo. Son aplicaciones frecuentes y de corta duración y se descomponen, o sea, se degradan relativamente rápido. Por eso es que son buenos para el caso de nosotros. Hay algunos de estos que pueden ser fitotóxicos en momentos de altas temperaturas y baja humedad. O sea, que está el tiempo está bien seco y puede quemar ese follaje y el crecimiento nuevo. Así que debemos de probar un poco de ello antes de utilizarlo para ver cómo esa planta va a estar reaccionando ante ese aceite y entonces lo podemos utilizar. Así que esas soluciones deben ser entre 1 y 3%. Y las recetas caseras se hacen con aceite de girasol, de maíz, de maní y de canola. Hay otro que podemos utilizar, remedios caseros, que entonces podemos hacer una mezcla, ¿verdad?, con un poquito de jabón. Y aquí podemos ver jabón Pure, Ivory, Sunlight, jabón de Castilla, un poquito de aceite y también un poco de bicarbonato de soda, que de hecho no lo tenemos ahí, no está indicado. Así que estas también son bastante buenas, son eficaces para el control de esos insectos. Lo único que volvemos, tenemos que estar constantemente utilizándolas y debemos de utilizarlas temprano o por la tarde, utilizarlas y entonces evitar que pase durante todo el día o le dé el sol, porque entonces en algunos casos plantas que son sensitivas, pues podemos dañarlas un poco. Así que tenemos otro grupo de compuestos químicos que son inorgánicos para el control de insectos. Podemos utilizar azufre, podemos utilizar una arcilla blanca que se conoce como caolín y podemos utilizar polvo de diatomeas. Así que el azufre es eficaz contra ácaros, trípidos, interfiere con la respiración, lo que le habíamos hablado con ese componente de los espiráculos, estas aperturas que tienen los insectos para el intercambio de gases. Uno de los problemas es que puede ser en altas concentraciones fitotóxicos y debe de usarse con prudencia. Y lo debemos de utilizar en algunas hojas antes de aplicarlo para ver entonces cómo responde esa planta ante el azufre. El caolín es una arcilla blanca, control de insectos que son chupadores o en el caso de masticar, o sea, insectos que tienen mandíbulas que pueden alimentarse directamente de las hojas o tallos tiernos. ¿Y qué es lo que hace el caolín? Esas partículas de arcilla, es un fango, es una arcilla blanca, irrita a los insectos como tal durante ese proceso de alimentación y en otros casos evitan que los insectos vayan a depositar huevos sobre la superficie de las plantas. Tenemos el polvo de diatomea, que las diatomeas son un grupo de organismos marinos, de hecho las hay de agua dulce también, que producen una concha, por decirlo así, un esqueleto de silicio, básicamente de vidrio, que se conocen como frústrulas. Así que esas estructuras chiquititas están básicamente formadas de cristal y cuando usted las echa por encima de la planta, son muy pequeñas, esas frústulas van, a medida que el insecto se va moviendo, se va cortando, va causando en las articulaciones, en los diferentes puntos de uniones, en las patas de estos artrópodos, va a ir cortándolo y entonces el insecto básicamente por ahí va a perder fluidos y se deshidratan y se mueren, ¿verdad? Son poco tóxicos para humanos y animales. O sea que este polvo de diatomeas también y es relativamente barato y todas estas se pueden conseguir con bastante facilidad.
Tenemos en el caso de control químico para hongos que podemos identificar sobre la planta. Así que existe una alternativa y noten que esto es bicarbonato de potasio. Así que habíamos mencionado que el potasio es uno de esos de esos nutrientes importantes. Así que tenemos otro que es carbonato de potasio y tenemos en esta otra marca bicarbonato de potasio. Así que estos son efectivos cuando tenemos problemas de hongos en la planta. Lo podemos añadir. Esto va a estar cambiando el pH de la hoja y puede evitar el crecimiento de estos hongos que se pueden desarrollar sobre la planta. Así que estos compuestos químicos no son dañinos, no van a hacerle absolutamente nada a los peces. Noten que todos están con potasio, ninguno de ellos tiene sodio, así que ese temor de que a las plantas le pueda hacer algo no aplica aquí. Y cualquier cosa que caiga al agua, pues ese potasio entonces puede servir de nutriente para las plantas. En el caso de un hongo que puede ser una verdadera plaga para nosotros y es bastante común en sistemas hidropónicos, se llama Pythium, es un hongo de raíces. El manejo integrado de plagas básicamente es muy difícil o ninguno. Lo que sí, las bajas temperaturas, ¿verdad? Cuando llega esa época de invierno de nosotros, que pues bajan las temperaturas, pero no es una cosa, ¿verdad? Como en otros lugares, se reduce el crecimiento. En el caso del Pythium, podemos seleccionar cultivos resistentes. De hecho, hay cultivares que son resistentes a Pythium y están disponibles. No son baratas, pero sí pueden resistir este hongo. Y el uso, se están haciendo estudios con el uso de bacterias benéficas que se establecen en las raíces de las plantas o hongos que son antagonistas que también crecen en las raíces de las plantas para entonces colonizar toda esa superficie y evitar que entonces el Pythium pueda establecerse. O sea, es un tipo de control también biológico y que que está dando buenos resultados, pero en este caso también son costosos. Y aquí podemos ver la diferencia clara de raíces que están en malas condiciones, que se ven todas con esta coloración marrón intensa, versus en el caso de estas lechugas, como debemos de ver unas raíces bastante sanas. La otra cosa importante, noten el agua. Esta agua con una coloración rojiza, que es una de las cosas que nosotros queremos eventualmente tener cuando ese sistema acuapónico tenga ya su tiempo de maduración como tal. Así que estas aguas van a adquirir ese color. Eso no es ningún problema, es una de las cosas que nosotros queremos también que ocurra. Estas son las raíces saludables. Así que desde el punto de vista de control biológico para sistemas acuapónicos, habíamos quedado que no se deben usar plaguicidas para el control de insectos y otras plagas porque no están aprobados para el cultivo con peces, ¿verdad? Porque recuerden, tenemos cultivo dual, peces y plantas, así que si utilizamos plaguicidas tradicionales, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer porque estamos cultivando peces y pueden llegar, caer al agua, ¿verdad? Y eventualmente va a llegar a los peces. Los medicamentos, habíamos mencionado esto también, para tratar parásitos y enfermedades de peces, no deben de ser utilizados porque podemos eliminar esas bacterias beneficiosas o benéficas en el filtro biológico, en el caso de que sean enfermedades por bacterias y estemos utilizando antibióticos, ¿verdad? Y esas plantas eventualmente pueden absorber parte de todos estos medicamentos y concentrar estas sustancias. Y eso es algo que nosotros no queremos hacer. O sea, no queremos comernos plantas que tengan una alta concentración de todas estas sustancias. Así que la única opción para el control de insectos y enfermedades son los controles de tipo biológico, si los tenemos disponibles, tener variedades de plantas resistentes y tener unos peces que nos conste que los vamos a tratar bien, y vamos a ver luego esto más en la parte de bioseguridad, y peces que nos consta que son animales resistentes, que si nosotros los tenemos en unas condiciones adecuadas, ellos pueden batallar contra la posible introducción de algún patógeno en el sistema. Así que cultivar esos peces tolerantes y usar esas mejores prácticas de manejo para prevenir enfermedades y problemas de parásito con los peces. Como estos son peces, los que nosotros vamos a estar utilizando, que ya están cultivados en sistemas de recirculación, la probabilidad de que ellos lleguen con parásitos va a ser bien difícil. Yo lo veo casi nada.
bien, sumamente difícil. Eso no quiere decir que no hayan posiblemente algunas bacterias que entonces ellos puedan adquirir durante ese proceso de crecimiento, que si las condiciones no son adecuadas, pues puede ser que los puedan enfermar. Así que vamos a hablar un poco ahora de ese control biológico. Ese monitoreo de plagas, habíamos dicho que es monitorear la presencia en el cultivo de posibles insectos vectores como esos pulgones, trípidos y moscas blancas. Para esto se pueden realizar observaciones directas, o sea, podemos ver a las plantas, y una de las cosas que queremos hacer es que cuando usted haga estas observaciones, por favor, llévese su celular y tome fotos de todos estos organismos para hacer una biblioteca de imágenes de organismos, a ver si eventualmente la podemos entonces tal vez tener disponible para otras personas. Organismos que se han observado en los sistemas acuapónicos que son beneficiosos para el sistema, y otros que son plagas. Ya yo más o menos empecé con eso y los vamos a ver un poco más adelante. Y efectuar esos muestreos indirectos, perdónenme. Esos muestreos indirectos, lo que podemos hacer es usar las trampas pegajosas, como yo les había mencionado, de esos colores que son azules y amarillas, o podemos utilizar recipientes amarillos que contengan un poco de agua y detergente, cosa de que los insectos se metan en el envase y los capturemos. Así que esto es una forma también de llevar a cabo ese proceso de control. Estos dos últimos sistemas son los más empleados para insectos transmisores de enfermedades, porque recuerden, no solamente ellos van a utilizar las plantas como alimento, ellos a su vez van a servir de vectores, van a servir de mecanismos de propagar bacterias y virus a las plantas que entonces nosotros, y hongos, ¿verdad? Y que pueden, que van a llegar a nuestras plantas. Los famosos pulgones, trípidos y moscas blancas. Así que método, usted puede sacudir la planta para que los insectos que están presentes caigan, noten aquí sobre una hoja de papel, y entonces poderlos identificar. Otro método es utilizar cinta adhesiva o lo que nosotros conocemos como los tapes, y entonces buscar por debajo de las hojas, ¿verdad? Un tape que no sea duct tape, que usted se vaya a llevar la hoja completa, ¿verdad? Pero de estos tapes Baratex, los podemos utilizar entonces para poder capturar algunas de ellas y luego con una lupa tratar de identificarlo. Así que es bien importante que recuerde que no todos los insectos van a ser plagas. Vamos a tener algunos que de hecho los queremos allí porque nos pueden ayudar un montón. Así que en esas trampas, y noten que estas son unas pequeñas tarjetas con unas cuadrículas que entonces tienen un material pegajoso, y estas se utilizan para monitorear las poblaciones de los diferentes insectos en algunos lugares. Así que las trampas amarillas capturan principalmente trípidos, mosca blanca, micetofílidos o lo que se conocen como shortflies, minadores de hoja y áfidos alados. Y noten las cantidades que tenemos ahí. Y ese mismo principio lo podemos utilizar, ¿verdad? Y lo vamos a ver un poco más adelante, para entonces no solamente nosotros ver qué plagas hay ahí, sino controlarlas, porque noten que también las estamos capturando, y si las capturamos, las estamos eliminando, ¿verdad? De propagar, llegar, y podemos controlar hasta cierto punto. Y el caso de las azules se pueden utilizar para trípidos. Así que nosotros podríamos utilizar esos envases de aceite viejo, bueno, no son galones, ¿verdad? Esos envases que tengan la coloración amarilla, o esos envases de detergente con la coloración azul, los podemos partir en pedazos y podemos distribuir esos pedazos a través de todo el proyecto, y entonces ponerle una capa. Vamos a ver de los productos, no necesariamente tienen que ser esto. Podemos incluir una capa relativamente fina de vaselina, y una de las cosas es que cuando ese insecto sea atraído por ese color, se quede pegado a ese material como tal. Así que aquí vemos unas grandes. No sé cuántos de ustedes en Santa Isabel, en un momento, yo paso pues 2 veces los fines de semana, hace tiempo que no las veo, pero en un momento no las tenían en esta posición, ¿verdad? Las tenían horizontal como las vemos aquí, pero tenían amarillas y tenían azules, para entonces capturar esos insectos. Y noten que aquí tenemos, esto parece ser un cultivo como de frijoles, ¿verdad? O habichuelas. Y aquí vemos una de esas trampas pegajosas. Así que esto es lo que captura esas trampas pegajosas, ¿verdad? Aquí los podemos ver. Son insectos relativamente pequeños como tal. Muchos de ellos tienen estructuras bucales que básicamente perforan
los haces vasculares de algunas plantas, como los áfidos, o en algunos casos raspan, como los trípidos, y estos causan una serie de cicatrices en los frutos pequeños que vemos como daño, ¿verdad? Y las moscas, famosas moscas minadoras, que vemos como esas larvas básicamente se recorren por el interior de las hojas. Las moscas blancas las vemos en bastante cantidad también. Así que una de las cosas es, si tenemos una lupa, van a tener la presentación disponible, así que con esto podemos básicamente poder identificar todos estos insectos que nos pueden causar cierto nivel de problema. Así que recuerden, queremos identificar los insectos para eliminar los indeseables y retener los benéficos. Así que eso es una de las cosas bien importantes que tenemos que recordar. Aquí este es ¿verdad? De mi grupo, que yo más o menos he podido identificar los escarabajos perforadores. Estos les encanta la hierbabuena. Los trípidos, tenemos los medidores. De hecho, yo he visto medidores también atacando hierbabuena, mosca blanca, así es que se ven principalmente por debajo de las hojas de muchas de las plantas, y en algunos casos están en grandes cantidades y vemos diferentes estadios de ellas, como bueno para estos organismos.